Siempre las tormentas o las circunstancias tienen un propósito en Dios para nuestra vida. Jamás es para que naufraguemos. Jamás es para que perezcamos, aunque a nuestro parecer sea así. Jamás es para que nosotros no lleguemos al punto donde Dios quiere que lleguemos. Los discípulos le preguntaban en la enseñanza pasada: ¿no tienes cuidado? ¿No te importa que perecemos, Señor? ¿No te da cuidado? Y a veces pensamos como si a Dios nuestro asunto no le interesara, como si Él no le diera cuidado el asunto, y no es verdad. Pero hoy vamos a permitir que el Señor nos haga la otra pregunta, la tercera pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Mira que está a su lado. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Voy a pedirle a los que están hacia ese lado del televisor que se vengan para acá. A ver, vengan, córranse para acá. A ver, Camilo, a ver, vengan para acá, vengan. Ahí al lado de su papi, al otro lado, a su diestra y a su siniestra. Eso. Muy bien. Listo. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, el capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo. ¿Cómo? Y les dijo, o sea, les dio una ¿qué? Una palabra. Pasemos al otro lado del lago. Pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Tú y yo vamos a perecer. Vamos a ser derrotados. En la antigüedad, en todas las guerras que usted ve y lee, siempre era derrotado el pueblo, pero los dioses de ese pueblo eran también derrotados junto con el pueblo. Y le estaban diciendo allí: Señor, que perecemos. Maestro. Despertando él reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es? Se preguntaban. ¿Quién es? Pero vuelvo a la pregunta: ¿dónde está vuestra fe? ¿Es tan fácil y sencillo tener fe en los buenos momentos? Tengo millones en el banco y tengo fe que voy a viajar. Tengo millones en el banco y tengo fe que voy a estudiar. Tengo millones en el banco y tengo fe que voy a ir de luna de miel. Tengo millones en el banco y tengo fe que voy a comprar un carro. ¿Sí? Es tan fácil y sencillo tener fe en los buenos momentos, cuando todo va bien. Pero cuando las cosas se nos presentan adversas, contrarias, nosotros también nos podemos preguntar: ¿y dónde está mi fe? Cuando las cosas se tornan adversas, cuando no salen como tú esperas, como nosotros las hemos pintado, planeado, porque nosotros tenemos programada nuestra vida así metódicamente, y cuando termine voy a hacer esto, y cuando pase esto me voy a casar, y después de esto voy a tener un niño, una niña, y después de esto tenemos tan planeado nuestro día, nuestro tiempo. Pero Dios nos dice que no tenemos control del día de mañana, y que digamos más bien que si es la voluntad de Dios, haremos esto o aquello. Pero cuando las cosas se nos salen de nuestras manos, también nosotros tenemos que preguntarnos: ¿y dónde está mi fe? Porque hace un momento la tenía, pero ya no la tengo. ¿Dónde se me fue? ¿Qué se me hizo? ¿Qué pasó con mi fe? A veces cuando uno predica o cuando uno está discipulando y le está dando palabras de fe a otra persona y se ve confrontado, uno también empieza: oye, ¿qué se me hizo la fe? ¿Y dónde está mi fe? ¿Y qué pasó con lo que prediqué?
¿Y dónde está lo que enseñé? Y le dije a él, no tema, y aquí estoy yo todo asustado. ¿Qué pasó con mi fe? ¿Dónde se me fue? ¿Qué se hizo? Elías, el profeta de fuego, acaba de combatir 450 profetas de Baal. Una demostración de fe impresionante. Hizo un altar, clamó que fuego de Dios descendiera y fuego de Dios descendió. E hizo notorio con su fe que el Dios de Israel era el Dios verdadero y que Baal no era un Dios de verdad. Era un simple muñeco. Y sin embargo, este gran hombre sale corriendo ante las amenazas de muerte que le profirió una mujer. ¿Qué se hizo su fe? ¿Qué pasó con su fe? Si hace unos días nomás, o unos minutos, unos segundos había arrasado con todos los profetas de Baal. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se le hizo la fe? ¿Dónde se le fue? ¿Qué sucedió? Pedro, el hombre firme, porque eso significa Pedro, piedra, fuerte. Ya no era el Simón, llevado por el viento. Jesús jamás lo volvió a identificar, a pesar de haberlo negado como Simón, jamás. Siempre se dedicó a él como lo que ahora era en Cristo Jesús. Como lo que ahora era por la palabra del Dios viviente. Tú ya no eres, tú ahora eres Pedro. ¿Qué pasó? Sanó enfermos, echó fuera demonios, etc. Pero preguntado por una mujer si era de los seguidores de Jesús, se amedrantó y lo negó. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue su fe? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció con él? ¿Qué pasó que salimos a escondernos? ¿Qué pasó que salimos corriendo? ¿Qué aconteció? ¿Y qué decir de Josafat? Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 17. Segunda de Crónicas, capítulo 17. El hombre que derriba altares, el hombre que hace volver al pueblo de Dios e Israel a Dios, el hombre que se vuelve en amistad con Dios, el hombre bendecido de Dios. Y luego lo vemos amedrantado. Dice, y Jehová estuvo con Josafat, capítulo 17, versículo 3. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y toda Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes, Benjail, Adías, etc., para que enseñasen a las ciudades de Judá. O sea, se dedicó no solo a hacer eso, sino se dedicó a enseñar al pueblo, a que el pueblo fuera instruido en la palabra de Dios. Y con ellos envió a levitas, en el versículo 9, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Y mire lo que pasó. Dice, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Tremendo, porque él decidió levantar el nombre de Dios en alto, darle el primer lugar en su vida, darle el primer lugar en su casa, darle el primer lugar en su reino. Tomó la palabra en serio, la leyó, empezó a enseñarla por todo su reino, empezó a enseñarla a todos en su casa, puso a los levitas, a los principales, a todos a enseñar la palabra, los puso a hacerlo. Y dice que cayó pavor de Dios sobre todos los demás reinos alrededor, y no osaban hacer la guerra contra Josafat. Y versículo 11, y traían de los filisteos presentes a Jehová y tributos de plata,
Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 1,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Ahora, ¿qué pasó con ese Josafat? Que Josafat decidió darle el primer lugar a Dios. Que Josafat decidió entronar a Dios en su vida, darle la preeminencia a Dios. Todos queremos prosperar, pero no le queremos dar a Dios el primer lugar. Poco tiempo dedicamos a la palabra, más bien escaso el tiempo, pero queremos prosperar y le invertimos montones de tiempo a otros asuntos, pero las cosas de Dios las vamos relegando. Pero Josafat no lo hizo así, dice que Dios lo engrandeció en gran manera. Aún los filisteos le servían, los árabes le servían, todos traían y le traían tributo. ¿Por qué? Porque el favor de Dios estaba con Josafat. Con Josafat. Y cuando viene la tempestad también nos quejamos y le decimos: Señor, que perecemos. Tú y yo vamos a perecer. No, Él no va a perecer con nosotros. Tampoco nos va a dejar perecer. Pero sí nos va a preguntar: ¿dónde está tu fe? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué se hizo la fe? Capítulo 19, versículo 4 al 7. Josafat nombra jueces. Mire el talante de Josafat. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Qué hacía? Conducir al pueblo a Jehová, a Dios. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová vuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Tremendo, ¿no? Esa es la advertencia. Ustedes lo que están haciendo es para Dios. Es como si Dios lo estuviera haciendo a través de ustedes. Y en Dios no hay injusticia, no la hagan ustedes. Porque el pueblo va a identificar lo que ustedes hacen como Dios, como si fuera de parte de Dios. Y ellos van a aprender también a hacer injusticia si ustedes la hacen. Era grande el temor que tenía Josafat de Dios. Pero se levantaron unos ejércitos contra Josafat. Solo 3 ejércitos. Contra él y su pueblo, dice la palabra. Dice la palabra que Josafat quedó aterrado. ¿Qué pasó con su fe? ¿A dónde se le fue? ¿A dónde se le fue la fe? ¿Qué pasó con la fe de Josafat? Dice la palabra en el capítulo 20, dice en el versículo 3, dice: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. En la nueva traducción viviente dice: Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. ¿Quedó qué? Aterrado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la fe? ¿Por qué quedó aterrado? Se angustió, clamó, lloró, le hizo preguntas a Dios. Si ustedes leen toda la oración de Josafat, le hace preguntas a Dios, interrogantes al Señor. ¿Dónde está? Como diciéndole: no he hecho yo todo esto, he vuelto el pueblo a ti, ¿por qué permites que se levante todo esto contra mí? ¿Por qué permite que 3 se alíen contra mí? ¿Por qué lo permites? Wow. Hebreos 10, 35 al 36 dice lo siguiente. Hebreos capítulo 10, versículo 35, 36. Dice en la Reina Valera: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Esa confianza es vuestra fe. Vuestra confianza en Dios, vuestra fe en Dios. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia
que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Obtengáis la promesa. En la Nueva Traducción Viviente dice: por tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que el Señor ha prometido. Entonces recibirán todo lo que el Señor ha prometido. A veces queremos esas promesas de Dios, pero nos olvidamos. Él les dijo que iba a resucitar y los discípulos olvidaron que iba a resucitar. Fueron a preguntar dónde le pusieron y cuando dijeron resucitó, ellos no creyeron. Aún hubo uno que dijo: Señor, si no meto el dedo en su llaga y mi mano en el costado, no creeré. Había perdido la fe. Pero ¿sabe qué me lleva a perder la fe? ¿Por qué no la retengo? ¿Por qué no la retengo? Porque no retengo la palabra. Porque no guardo la palabra. Porque olvido la palabra. Somos dados a escuchar las promesas de Dios, pero somos dados a emocionarnos por un momento, pero después olvidamos la promesa que Dios nos ha dado. Y ya no caminamos por ella, ya no cabalgamos por esa promesa. Ya no es esa promesa la que nos dirige. Ahora, ¿cómo retengo mi fe? Y la respuesta es: si lo que me hace que yo pierda la fe es el olvido de la palabra, entonces ¿cómo retengo mi fe? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando la palabra pasa por aquí, sale por aquí, no la retengo. Mi fe no existe. No tiene fundamento, no tiene asidero. Porque soy olvidador de la palabra. En Mateo 4:4 se nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también nos dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Ahora, un ejemplo de ese vivir de la palabra de Dios es la viuda de Sarepta. Vayamos a Primera de Reyes 17, 10 a 10. Usted dirá: pastor, pero ella vivió de la harina y el pan. No, ella vivió de una palabra. Miremoslo. Versículo 17. Capítulo 17, perdón. Versículos 10 al 16. Viene una sequía. Por unos días Dios sustenta al profeta en un arroyo y manda a los cuervos a traerle. Pero el arroyo se va secando y le dice: ve a Sarepta. Le he dado orden a una viuda de sustentarte. Miremosle. Vino luego a él, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en la mano. Hay escasez, él sabe que no va a llover, él sabe que va a haber sequía y le pide agua y después le pide pan. Y ella respondió: vive Jehová, tu Dios. No era el Dios de ella, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en esta vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella tenía muy claro hasta dónde le iba a alcanzar la harina y el aceite que tenía. Ella sabía que no iba a vivir 3 años y medio de eso. No iba a vivir. Elías le dijo: no tengas temor,
ve, haz como has dicho, pero hazme, ¿qué? A mí primero, de ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. O sea que le estaba pidiendo, ¿qué? El puñado de harina y el poquito de aceite. Le estaba pidiendo, ¿qué? Todo lo que tenía. Haz como has dicho, pero dame primero a mí. Haz para mí. Házmelo a mí. Y después, ¿qué? Haz para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. O sea, ese puchito no se va a acabar. Tremendo. Ahora, Jesús resaltó a esta mujer en los evangelios. ¿Lo recuerdan? Jesús dijo, muchas viudas había en Israel, pero solo esa mujer tenía fe. Ahora, ¿qué trajo la fe? ¿Qué trajo la fe a su corazón? La palabra. La palabra. Pero ¿qué pasó durante esos 3 años y medio? ¿Cómo? No escaseó el alimento. Pero ¿qué pasó con la palabra durante esos 3 años y medio? Esos 3 años y medio esa mujer meditó esa palabra, masticó esa palabra, caminó en esa palabra, se acostó en esa palabra, se levantó en esa palabra, vivió en esa palabra, y por esa palabra todos los días metía la mano y sacaba de la tinaja el puñado de harina, y todos los días cogía la vasija y vertía el aceite. Todos los días hacía la arepita, la tortica, y todos los días ¿qué? Se la daba al profeta. Primero a él. Era lo que Dios le había mandado a hacer, como Dios se lo había mandado a hacer. A veces nosotros creemos la palabra, pero somos dados a hacerla como nosotros queremos. Y Dios no solo da la palabra, sino también da muchas veces la forma de hacerlo, la manera de hacerlo. Eso es vivir por la palabra. El justo por la fe vivirá. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que ella vivió 3 años y medio por la palabra que salió de la boca de Dios. El profeta le dijo, así ha dicho Jehová el Señor. Así que ha dicho Jehová el Señor. No faltará, no escaseará. Pero eso sí, haz primero para mí y después saca para ti y para tu hijo. Y era fe. Esa mujer accionó, dio pasos de fe, pero esa fe tenía un fundamento. A veces tenemos una fe mal fundamentada, y es una fe en nuestras emociones, y actuamos en nuestras emociones, y caemos en frustración, y caemos en necedades, porque decimos que Dios me dijo, y cuando Dios no me ha dicho, y hacemos locuras, y perdemos muchas veces, porque hicimos locuras. O porque alguien habló y no habló de parte de Dios y yo no busqué el rostro de Dios para corroborar. Pero esa mujer, por el Espíritu, supo que ese hombre era profeta y que era un hombre de Dios, y lo identificó con un varón de Jehová, del Dios viviente. Y cuando el hombre le da la palabra, ella la toma esa palabra, y por esa palabra empieza a caminar. Por esa palabra empieza a marchar. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Dónde está su fe? Él les dijo, vamos, pasemos a la otra orilla. Tenían una palabra de parte de Dios. Con tormenta o sin tormenta, Él les había dicho, vamos a empezar un viaje y lo vamos a terminar. Vamos a ir a la otra orilla. Nuestra meta es la otra orilla. Nuestra meta no es la mitad de la tempestad. Nuestra meta no es naufragar. Nuestra meta no es regresarnos, no es retroceder. Nuestra meta es alcanzar la otra orilla. Ellos tenían una palabra de parte de Él. Pero ellos no se pararon, no navegaron por la palabra, navegaron en sus fuerzas. La tempestad se levantó. ¿Usted cree que a esta mujer no le asaltaron momentos y pensamientos de tempestad? ¿Y qué tal que esta vez no haya? Yo mejor le doy a mi chino y me aseguro. Le doy primero a él y después saco para mí y después le doy al profeta. Si le alcanza bien y si no, también. Pero ya no lo hizo así. Miles de pensamientos le llegan a uno. La tormenta se levanta dentro de nuestro corazón.
La tormenta, fracasar. Cuando a usted le da un calambre de uña, ¿cuál es el primer pensamiento con el calambre de uña? Eso es raro, es cáncer. ¿Es así o no es así? Una verruga extraña, me voy a morir. Pensamientos de tormenta y de zozobra y de angustia que se suceden ¿en dónde? En nuestro corazón. Y parece que nuestra barca hiciera agua y nosotros también le decimos al Señor, Señor, despiértate, nos vamos a ahogar. Y el Señor vuelve y nos pregunta, ¿dónde está tu fe? El preso agobiado en la mazmorra no morirá. Tienes una palabra de parte de Dios. Y Él te ha dicho que Él está con nosotros, contigo todos los días hasta el fin. Él va delante de ti, Él es el que abre puertas, el que allana el camino. No son los años en el Evangelio lo que me traen la fe. Déjeme decirle, es el retener la palabra y el guardarle lo que produce la fe en mi vida. No es la puntualidad con que tú te congregas, ni los muchos himnos que cantas o canciones que cantas, lo que produce fe a ti en tu corazón. Es el retener la palabra, el guardarla. Jesús le dijo a Josué, veamos a Josué 1:8. Él le dice que va a estar con él, que como estuvo con Moisés va a estar con él, que nadie le hará frente todos los días. Tú entrarás, tú repartirás la tierra. Y le dice en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la palabra que te mandó Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Y luego le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tampoco se apartará de tu mente, de día y de noche meditarás en esta palabra. O sea, la hablarás al levantarte, al acostarte, estando en casa, yendo por el camino. Nunca se apartará de tu boca. Estará en tu mente, meditarás en ella de día y de noche. O sea, con palabra, con pensamientos. Tu corazón, tu vida tiene que estar centrada en la palabra, Josué. ¿Y para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Qué tenía que hacer la mujer? La palabra tenía que hacer conforme a lo que le habían dicho. Haz una arepa, haz como dijiste, pero esa torta me la traes primero a mí. Y después saca y haz para tu hijo y para ti. Porque Dios dijo que no escaseará, no faltará hasta el tiempo en que Dios determine que va a volver a llover. Y fueron 3 años y medio. Y 3 años y medio la mujer haciendo de la misma forma, de la misma manera, día tras día, viviendo en la palabra, andando por la palabra, comiendo por la palabra, siendo sustentada por la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que lleva nuestra vida a naufragar, que lleva nuestra vida a la zozobra, que somos dados a olvidar la palabra que Dios nos ha dicho. No la guardamos, no la atesoramos, no la meditamos. Y si lo hacemos, no hacemos conforme Él nos está diciendo en su palabra que hagamos. ¿A dónde tú y yo queremos llegar? Si no hacemos y olvidamos, la tormenta nos va a hacer naufragar. Nuestra casa va a ser agua, nuestras finanzas van a ser agua. Dios no dijo que no iba a haber tormenta en el camino. Él simplemente dijo que no iba que iban a ir a la otra orilla, que pasaran. Pero por esa palabra iban a pasar. En medio de la tormenta que vivió Pablo, él recibió una palabra, ninguno va a perecer, y él soltó esa palabra. Les advertí desde antes que no zarpáramos porque Dios me dijo que iba a haber tormenta, pero ya zarpamos, estamos aquí en esta tormenta, pero Dios dice que ninguno va a perecer. No hicieron caso a la primera palabra y se lanzaron. Listo, va a haber pérdida de los corotos, va a haber pérdida del barco, pero ninguna vida se va a perder. Iban a matar a los presos y Pablo dijo, no nos maten a ninguno, no se va a volar ninguno. Pero esta vez sí hicieron caso a la palabra porque vieron que la primera palabra se
cumplió. Cuando Dios te da una palabra, cree que Él la cumple. Porque aquí en la palabra hay palabra tras palabra donde revela que lo que Él dice, lo hace. Que es serio, que Él no habla por hablar, que Él declara porque va a ejecutar el dicho de su boca. Porque como dijo, así va a ser. Y entonces le dice allá a Josué, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y le dice el por qué. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién no quiere el último pedacito del versículo? Que levante la mano el que no lo quiera. Que todo me salga bien. Prospere en todo mi camino. ¿Quién no quiere ese pedacito? Pero no queremos el anterior. Y no funciona sin el anterior. Funciona completo. No funciona sin el anterior. Funciona completo. No funciona sin el anterior. Dígale al que está a su lado, no funciona sin el anterior. Funciona completo. Queremos el resto del versículo, pero sin el esfuerzo de la primera parte del versículo. Sin el meditar la palabra, sin el hablar la palabra, sin el estudiarla, sin mirar cómo fue que Dios me dijo que hiciera para así hacer. ¿Qué mató a Saúl? ¿Que hizo la palabra? A medias. Obedeció en parte. ¿Y qué lo llevó a perder? Eso. No fue prosperado en todo lo que hizo y no todo le salió bien. Ni para él, ni para su casa, porque él, a pesar que le dijeron que escuchara atentamente, no escuchó atentamente. Porque somos dados muchas veces a cuestionar el mandato de Dios y hacerlo sí, pero a nuestra manera, como yo quiero, Señor. Así está bien, es que así se hace tradicionalmente. Y Dios le está diciendo, no es como se hace tradicionalmente, es como yo digo. Él hizo lo que decía la tradición, dejar lo mejor del ganado para sacrificarlo a los dioses, dejar al rey vivo para que fuera un trofeo. Y Dios le dijo, no, eso yo no lo pedí. ¿Quién demandó eso de ti? ¿Y qué pasó con Saúl? Perdió el año. Sí, gobernó 40 años. Pero ¿fue prosperado en todo? No. ¿La dinastía que Dios le quiso levantar, la pudo levantar? No. Dios lo pudo hacer, pero ¿con quién? Con David. ¿Y por qué declaraba Dios que David era conforme a su corazón? Él lo declara, dice, porque Él hará todo cuanto yo quiero. Cuando yo mando, Él me va a obedecer. ¿Él me va a qué? A obedecer. Él me va a obedecer y me va a obedecer porque Él no solo cree en mí, me cree a mí. Cree a mi palabra. De Samuel se dice que era un hombre que él no dejaba caer en tierra las palabras, o sea, no las dejaba en el olvido las palabras de Dios. Y todo lo que Samuel hablaba a Dios, lo respaldaba. Tremendo, ¿no? Después más adelante se le muere el hijo a esta mujer y el Señor lo levanta y ella le dice, ahora conozco, ahora sé que hay varón de Dios, que eres profeta de Dios, que eres hombre de Dios. Tremendo, ¿no? Pero eso es harina de otro costal y de otra reflexión. El mismo Josafat, en medio de esa angustia, recibió una palabra y por ella pudo marchar, enfrentar a sus enemigos y vivir. Volvamos nuevamente a Segunda de Crónicas, capítulo 20. En medio de las tormentas hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Señor, ¿qué me tienes que decir? ¿Cuál es la palabra? Muchas veces nosotros decimos, hay que dejar tera, el devocional, la palabra rema, el mandato. Ay. Y no sabe que Dios le está dando instrucción para que su vida sea victoriosa ese día, esa semana, a cada instante. ¿Por qué yo aquí no les vendo libros de devocionales masticados ya? Porque usted tiene que buscar la palabra rema para usted, no la palabra rema que Dios le dio a otro. Porque es la rema para usted la que va a ser rema para su vida. Es la que lo va a llevar a victoria. Josafat no salió a correr a buscar un devocional. A ver qué dice el devocional de hoy.
No, corrió a buscar buscó a buscar el corazón de Dios. Y Dios trajo palabra por la cual él vivió con todo su pueblo. No quiera la comida masticada de otro. No tengo nada en contra de devocionales hechos por otros. Pero usted tiene que buscar el alimento para usted. Tiene que venir a la palabra, hacerle preguntas a Dios, conversar con Él, dejar que Dios hable a su corazón, que Dios le dé la palabra rema para el día. En medio de la angustia, en medio de la tormenta, Dios quiere recordarle la palabra que ya le había dicho. Cuando Marta y María se vieron en la tormenta de que su hermano pasó de enfermo a muerto, Él les recordó la palabra: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué hizo? Recordarles una palabra que ya les había dado, para que por esa palabra pudieran actuar, moverse, para que por esa palabra, cuando Él les dijera que corrieran la piedra, corrieran la piedra. Dios se va a mover en la palabra, Dios se va a mover, va a actuar en la palabra y por la palabra que Él te ha dado, porque Él va a honrar su palabra. Porque su hablar y su actuar son dos caras de una misma moneda. Él no dice una cosa y hace otra. Tal cual habla, tal cual hace. Y si usted sabe eso, entonces tiene que aferrarse de la palabra. Aunque el barco se esté hundiendo, usted agárrese no del mástil, agárrese de la palabra. Y alabe a Dios, levante sus manos y exáltelo, porque sin duda a la otra orilla llegará. Porque la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y déjeme decirle una cosa, en medio de la tormenta, usted necesita eso. Es la certeza de lo que se espera. ¿Cuál es la certeza? Llegar a la otra orilla. Es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué no se veía? La otra orilla. Por ninguna parte. Era de noche y era una tormenta. Y lo único que ellos veían, la realidad, era el mar embravecido y la chalupa que hacía agua. Pero la fe va más allá de lo que mis ojos ven. Pero esa fe está edificada sobre la roca firme de la palabra. Esa palabra que es el mismo Cristo, la palabra hecha carne. Esa palabra que Él selló con su obra en la cruz del Calvario. Palabra que el enemigo quiso destruir, pero que palabra que vive y es viva y eficaz y sigue produciendo. Amén. El mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Dios de Moisés y de Josué, el mismo Dios de Pablo y de Silas, es el Dios tuyo, es el Dios mío, es el Dios nuestro. El mismo que le dio la palabra a la viuda y ella vivió por esa palabra. El mismo que le dio la palabra a los leprosos y ellos fueron limpios porque caminaron sobre esa palabra. Fueron a Jerusalén sabiendo que si llegaban leprosos iban a morir apedreados. Pero mientras iban por el camino, caminando en la palabra, dice que fueron limpiados y fueron sanados. Porque el justo por la fe vivirá. Pero la fe sin la palabra, si la palabra no la produce, no hay fe. Si usted olvida la palabra, su fe se va. ¿Dónde está vuestra fe? Les preguntó. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo vuestra fe? Segunda de Crónicas 20, versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. O sea que no era ¿qué? No era profeta. Sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No teman. ¿Por qué no temer? Porque la guerra no es mía, es de Dios.
Y les continúa diciendo, mañana descenderéis contra ellos. O sea, salir a la batalla no lo pueden evitar. Mañana saldrán contra ellos. Y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y Dios le dice lo que van a hacer. Y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos. Y ven la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Le dio una palabra. En medio de la circunstancia, en medio de la adversidad, Dios tiene una palabra para ti. O te va a recordar la palabra que ya te ha dado. Y es bueno que tú la escribas, que la pongas donde la puedas leer de continuo, que la medites, que la abraces, que la acaricies, que la declares, así te digan chiflado. Pero sin duda lo que Él dijo será. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y concluyó, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él sabía que Dios estaba con él. Dios está contigo. Él estará con vosotros, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó, rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué? Y adoraron a Jehová. ¿Y adorar es qué? Adorar es declarar todo lo que Él es. Empezaron a declarar, a fijar sus ojos, ya no en el ejército enemigo, sino a fijar sus ojos en el Dios vivo, en su poder, en su autoridad, en su amor, en su misericordia, en todo lo que es, en su veracidad, en su fidelidad. Cuando tú y yo empezamos a hacer eso, la tormenta no se enseñorea de nosotros, se enseñorea la paz, esa paz que el mundo no da, esa paz que Dios da. Se enseñorea de nosotros el gozo, se enseñorea de nosotros el grito de victoria, el canto de júbilo. Empiezan a adorar al Señor. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Luego de adorarle, empezaron a ¿qué? Alabar es ¿qué? Proclamar las proezas, lo que Dios hace, declarar las maravillas de Dios. Y juntaron adoración con alabanza. Si Él es grande, es hacedor de obras grandes. Si Él es victorioso, es hacedor de victorias. Si Él es la máxima autoridad, entonces se ejecuta el dicho de su boca. Si Él prometió, Él lo hará. Él lo hará, Él lo hará. Un decreto suyo no puede ser revocado y siempre será ejecutado. Lo importante es que yo lo crea, yo me aferre a Él, camine por Él, lo declare a mañana, tarde y noche. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oíd, Judá, y vosotros, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Qué estaba diciendo en ese creer en Dios y creer en sus profetas? Crean a su palabra. Él la va a honrar, Él la va a hacer. Y si ustedes creen a su palabra, estarán seguros. Y si ustedes creen a su palabra, serán prosperados. Amén. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Qué se hizo? ¿A dónde se fue? Y si tú y yo hemos olvidado la palabra, tenemos que decirle: Señor, perdóname y hazme volver a tu palabra. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Josafat? Hacerlo volver a la palabra. ¿Qué fue lo que quiso hacer Dios con ellos después de que calmó la tempestad? Volverlos a la palabra. ¿Dónde está vuestra fe? No les dije que pasáramos a la otra orilla. ¿Olvidaron la palabra? Así como olvidaron que había resucitado. ¿Sabes quién no se olvida de la palabra que Dios te ha dado? El enemigo no se olvida de la palabra que te ha dado. Él no se olvidó que él había dicho que iba a resucitar. Y levantó hombres y le dijo: mire, aquel impostor dijo que al tercer día iba a resucitar. Eso es que esos discípulos se van a robar el cadáver para después decir que resucitó.
¿Y sabe qué? Ese refrán se extendió hasta el día de hoy. Los judíos todavía esperan al Mesías. Porque Satanás no quiere que usted recuerde lo que Dios te ha dicho. A las voces de la tempestad, el rugido del mar, se hará una voz que dice: vas a morir, vas a morir, vas a morir, fracasarás, no lo lograrás, te vas a hundir. Y el viento, así es, va a soplar, porque Él va a traer una palabra contraria para que tú la creas. Pero la palabra que Dios te dio, esa es, por ella vas a vivir. Por ella vas a vivir. Aquel profeta joven fue y profetizó, y vino un profeta viejo y le dijo, y el Señor le dio instrucciones estrictas, y él le dijo: mire, el Señor te manda a decir que regreses. Yo también soy profeta como tú, y él me acaba de decir que regreses. Dios no se va a contradecir. ¿Por qué perdió la vida? Porque olvidó la palabra que Dios le dio. Olvidó la palabra que Dios le dio. Y si Dios, lo que Dios le mandó, eso tenía que hacer. Y no vivió por la palabra. El enemigo va a querer traerte una palabra sustituta, aún a través de otro profeta. Pero tú ten por cierto que la palabra que te dio, esa es. Mantente firme en ella. A veces queremos que vengan 30 profetas a decirnos palabra. Si no crees al primer profeta, no vas a creer al segundo, ni al tercero, ni al cuarto, ni al quinto, ni al sexto, ni al séptimo, ni al octavo, ni al 10º, ni al 12, así sea, represente el gobierno de Dios. Pero tienes que creer a la primera palabra que Dios te da y por ella vivir. David recibió una palabra y la siguiente profecía fue: hermano, ¿por qué mató a Urías? Punto. No vivió de profecía en profecía. Tomó la palabra y por ella vivió, por ella caminó, por ella marchó. Por eso somos engañados y el pueblo es engañado por los falsos profetas. Porque no se aferran a la palabra. Tienes que aferrarte a la palabra para que vivas por ella, prosperes por ella, fructifiques por ella en todo lo que Dios desea para ti. Porque la palabra que Dios te da es para traer a cabo su propósito a su vida, su bendición a tu vida. Y que tú alcances lo que tú mismo deseas, para darnos el fin que esperamos. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar canto de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Qué fue lo que hicieron para que tuvieran tan grande victoria? Que miraron al Dios, que permitieron volverse a la palabra, ser llevados a la palabra y hacer tal cual Dios les dijo que hicieran. Y cuando hicieron tal cual Dios les dijo que hiciera, la tempestad que se levantó contra Josafat se terminó, cesó. Con ellos estaba Dios, con ellos estaba la palabra. Dios y la palabra son uno, uno, uno. Y Él honra su palabra. Y Él no se va a llegar así, hablando cosas que no va a hacer. Pero tú abraza la palabra y camina en ella tal cual Dios te la ha dado. Amén. Sin dejarte desviar ni a derecha ni a izquierda. Es más, pídele a Dios: esa palabra que me has dado, escúlpela a la tabla de mi corazón, para que no me aparte de ella ni a derecha ni a izquierda, Señor. Yo quiero que volvamos a ver el versículo 20, la parte final. Creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y seréis prosperados. En la Nueva Traducción Viviente dice: crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Crean a la palabra de Dios y nadie los va a mover. Créanle a la palabra que Dios les ha dado. Por grande que se hagan las olas, por fuerte que dura el viento, sople el viento, sin duda llegará a la otra orilla donde Dios le ha llevado, le ha llamado a ir.
alcanzará lo que Dios le ha llamado a alcanzar, pero sea celoso con la palabra, guárdela, hónrela. No es solo para que le enseñe a otros, es para que usted mismo viva por la palabra. ¿En qué tormenta se encuentra? ¿En qué tormenta está? ¿Qué ha pasado en su vida? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está mi fe? Porque Dios hoy quiere hacer cosas en su vida. Y una es recordarle la palabra. Que la palabra viva está contigo. Está y estará contigo y no te dejará perecer. Otra es quebrantar en ti ese olvidar la palabra, la pereza, la apatía, el no leerla. Porque es tu bendición. Su palabra es el secreto de la vida. Es el secreto de la vida. Es el secreto de la vida. Como Josafat, toma la decisión de hablar su palabra, de enseñarla, para que todo el pueblo, tus hijos, todo lo que Dios te ha dado, viva por la palabra, ande por la palabra, triunfen por la palabra, alcance por la palabra. Déjeme decirte, Dios está contigo, Dios te ama. Nadie te ama como Dios te ama. Y nadie anhela tu éxito como Dios lo anhela. Por eso envió su buena palabra para sanarte y librarte de la ruina. Por eso la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Por eso el enemigo quiere que usted ignore la palabra, porque sabe que si ignora la palabra usted nunca va a ser libre. Y usted va a ser presa fácil en las tormentas. Porque sabe que si la palabra no está en usted, y usted no está en la palabra, entonces lo puede desviar fácilmente y engañar. Y entonces puede ser llevado por doctrinas de hombres. No va a hacer agua su barco. No se va a destruir su barco. Cuán alta es la tormenta, más grande es su Dios, más poderoso es Él. ¿Quién es ese que manda el viento y al mar y le obedecen? ¿Quién es? Es su Dios, es su Señor, es su Rey, es su Salvador. Él va a respaldar su palabra que le dio. Él va a honrar su palabra que le dio. Y sin duda, cual dijo, hará de ti. Si dijo que hará de ti una gran nación, como se lo dijo a Abraham, de uno casi muerto, hizo esa gran nación. Porque para Él no es imposible nada. Él es quien abre matrices y cierra matrices. Él es quien hiere y sana. Quien puede matar y te puede dar vida. Solo Él sea tu temor. No sea el temor tuyo un hombre, ni una tormenta, ni un huracán. Sea Dios tu temor. Él está contigo, está en este lugar. Y como le prometió a Josué, estaré contigo. Nadie te hará frente, nadie ni nada te hará frente, Josué. Porque como estuve con Moisés y tú eres testigo como estuve con él. Como respaldé cada cosa que le di a hacer, él la hizo y yo lo respaldé. Él no puso en duda mi palabra. Creyó que lo que le mandaba hacer sucedería, pasaría. Y yo lo respaldé. Así te voy a respaldar a ti. Estaré contigo. Pero solo sé fiel a mi palabra. Guárdala, anda en ella, vive por ella. Y yo estaré ahí contigo respaldando paso a paso. Cada acción que hagas, cada palabra que digas, yo estaré ahí haciéndolo por ti y para ti. Porque te di una palabra y tú la has guardado y me estás honrando al guardar mi palabra. Al ponerla por obra me honras y yo honro al que me honra. Yo honro al que me honra. Y te pondré en alto y haré de ti una gran nación. Hazlo, no te importe la burla de la gente. Solo llámate como yo te digo que te llames. Haz lo que yo te digo que hagas. Ve donde yo te digo que vayas. Mírame a mí. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvo. ¿Quieres saber dónde se fue su fe? ¿Dónde se fue mi fe?
donde dejé olvidada la palabra, ahí se fue. En ese momento se escabulló de mí. No hay. La zozobra se está enseñoreando de mí. No la paz de su palabra, no la victoria de su palabra, sino la angustia de las circunstancias, la angustia de la soledad, la angustia, la impotencia de no saber enfrentar esa circunstancia. Pero Dios te lleva nuevamente a la palabra, y es lo que Dios está haciendo hoy. Y va a hacer contigo, llevarte nuevamente a la palabra. Porque aunque tú hayas olvidado la palabra, déjeme decirte, Dios no ha olvidado la palabra que un día soltó para ti. Tú la habrás olvidado, pero el Dios vivo no se ha olvidado de ti. No ha olvidado la palabra que un día te dio, y no la va a olvidar, y sin duda Él la pondrá por obra. Quizá está preparándote, quizá está quizando cosas que te impidan, que te estorben, que te han llevado a olvidar la palabra, a pensar que Él no la va a hacer. Pero Él no se ha olvidado de la palabra que te dio. Él la va a hacer. La palabra que te dio personal, la palabra que te dio como iglesia, Él la va a llevar a cabo. Espíritu Santo, tú estás trayendo la fe, tú estás trayendo la palabra que le diste a cada uno. ¿Dónde la olvidaron, Señor? Cada uno recuérdale. El dolor de ver al hermano pasar de enfermo a muerto impidió que Marta y María recordaran. Pero tú se la recordaste para que pudieran mover la roca. Y tú nos estás recordando hoy la palabra para que podamos mover nuestra roca, Señor. Para que allí donde enterramos nuestros sueños, tú les des vida, tú los levantes y tú los vuelvas a la realidad, Señor. En el nombre de Jesús, yo sé que tú lo estás haciendo, Señor. Trae esa buena palabra al corazón de cada uno. Tráela, Señor. Tú, el que preguntas, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está vuestra fe? También sabes dónde la olvidamos. ¿Dónde? Hoy tú quebrantas la pereza a escudriñar tu palabra, Señor. Hoy tú quebrantas la pereza, Señor. Quizá por años declararon una mala palabra sobre ti, pero Dios ha revocado esa mala palabra sobre ti, como lo hizo con Simón. Siempre le declararon una palabra de fracaso, de no firmeza, de no estabilidad, de maleabilidad, de ser llevado como un pelele de un lado a otro. Pero Dios vino y revocó esa palabra y le dijo: tú eres Pedro, tú eres Pedro, tú eres Pedro, tú eres Pedro. Y Dios le reafirmó esa palabra aún después de haberle negado. Díganle a Pedro que venga, que ha resucitado. Díganle: la palabra vive, Pedro. No murió cuando me negaste. Sigue siendo Pedro para mí, seguirá siendo Pedro para mí. Él está aquí para revocar toda palabra de maldición que le hubieran dado. Y hoy es revocada en el nombre de Jesús. Y Él vuelve a traer la palabra con que Él te envió al vientre de tu madre. Él puso una palabra allí sobre ti. Eres hijo de bendición, eres bendición. Y alcanzarás el propósito de Dios, porque Dios te llevará. Dios lo hará. Y Él es quien te edifica casa. Tú solo haz la palabra. Él es quien te da la victoria frente a toda la adversidad, frente a tus enemigos, frente a los que se levantan a contender contra ti. Solo mira la palabra. Cuando estés mirando la palabra, alabándole a Él, adorándole, centrada tu vida en Él, buscarás a los que contendían contigo y no los hallarás. Porque entonces, como aquellos ejércitos, serán abatidos y esparcidos por Dios, y para ti quedará grande botín. Porque Dios tiene botín para ti. Solo mira la palabra, míralo a Él y dile: aquí estoy, Señor. Y no se te va a volver a perder la fe, porque no vas a volver a perder la palabra, porque la abrazarás con celo, la abrazarás con ardor y con pasión en tu corazón, la abrazarás con determinación. Porque Dios desata en ti la determinación de hablarla al acostarte y al levantarte, estando en casa, yendo por el camino. Esa palabra estará de continuo en tu boca y en la meditación de tu mente y de tu corazón. Por esa palabra caminarás, por esa palabra vivirás, por esa palabra andarás.
Y sin duda, conforme Él dijo, así será cada día en tu vida. En todo lo que emprendas prosperará. Todo lo que hagas te saldrá bien. Solo teme a Dios. Solo Él sea tu temor y tu fuerza. Y tu fuerza. Y tu fuerza. Y tu fuerza. Yo te voy a pedir que escuches allí esa palabra que Dios trae, que te recuerda o que te da en esta hora. Que después de que lo hagas, te pongas de pie y le empieces a adorar y alabar con tus propias palabras. Puedes hacerlo en fuerte y altavoz si quieres, como tú quieras. Pero recibe esa palabra, permite que Él la retome a su vida, la retorne a su vida. Porque sin duda lo que Él dijo será, 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 será. Será. Si ha pasado más allá, Él se va a glorificar, Él se va a enaltecer. Alábale allí donde estás, exáltale. Dile: Señor, gracias. Sin duda, conforme has dicho, así será mi vida, así será para mi casa, así será para mis hijos, así será para mi finanza. Dile: Señor, perdóname porque he olvidado tu palabra. Porque la he echado, Señor, en el olvido. La he echado a mis espaldas. No la he tenido delante de mis ojos. No la he hablado, no la he meditado, no la he repetido, Señor. Y he permitido con ello que la incredulidad anegue mi corazón, llene mi corazón, me llene de turbación y mis pensamientos me turben dentro de mí. Mis sentimientos y emociones se vuelvan como olas que me rodean, Señor. Pero aquí estoy, Señor, vuelto a ti, porque te creo a ti, porque creo que eres mi Dios y que tu buena palabra la has desatado sobre mi vida, y hoy la recibo en el nombre de Jesús. Hoy recibo esa buena palabra y sin duda, Señor, no moriré, sino que viviré para proclamar las maravillas del Señor. No fracasaré, sino que triunfaré para proclamar las maravillas del Señor, para declarar su grandeza, para proclamar sus proezas, para hablar de la grandeza y lo inagotable de su amor. Deje que el Espíritu traiga la palabra a tu corazón. Dígale: Señor, voy a ponerle más cuidado a tu palabra. Señor, he sido perezoso para tu palabra, pero hoy te pido que despiertes pasión en mi corazón por tu palabra, un fuego ardiente por abrazar tu palabra, por tener tu palabra, por ser hacedor de tu palabra. Nunca más oidor olvidadizo de tu palabra, hacedor de ella, Señor, porque yo quiero todo lo que tú tienes para mí. Quiero la victoria y quiero ser instrumento tuyo para traer tu palabra a otros, como lo hizo aquel hijo de Levita que no era profeta, pero era sensible a tu voz y pudo traer tu palabra para el pueblo, para el rey, para todos. Y todos vivieron, Señor, y fue grande el botín que quedó. Señor, gracias. Te alabo y te bendigo. Señor, quiero hoy darte gracias porque estás aquí. Gracias porque estás aquí. Gracias porque estás aquí. Allí yo quiero pedirle a todos, pónganse de pie por un momento y levanten sus manos. Y allí donde estás, alábalo, alábalo, adóralo, adóralo, alábalo. Todavía no has visto la victoria, pero alábalo, adóralo, porque sin duda vendrá, sin duda vendrá, sin duda vendrá. Él le dijo a Habacuc: escribe la palabra, escríbela, escríbela donde todos lean, públicala, hazla notoria, Habacuc, porque sin duda vendrá. Algo que nos impide hablar la palabra de Dios es el temor a que no llegue a ser. Pero escríbela, háblala. Sal de aquí, escríbela en un papel y ponla en la pared de tu casa, por todo lugar donde puedan leerla, repetirla, en tu billetera, en tu celular, porque sin duda lo que Dios te ha dicho vendrá, será, será. Escríbela, aunque tardare, Habacuc, espérala, porque sin duda vendrá y no se tardará, no se tardará. Este es tiempo en que Dios está ejecutando sus promesas, es tiempo de cumplimiento y sin duda Él lo hará. Allí dele gracias, bendígalo
y enaltezca al que vive por los siglos de los siglos y de generación en generación. Padre, yo te doy gracias porque has dado una palabra a cada uno personal y has dado una palabra a esta congregación, y sin duda será, sin duda vendrá. Ayúdanos, Señor, a caminar por esa palabra, y ayúdanos, Señor, a entender y comprender cada día esa verdad, que todo hombre vive de la palabra tuya, Señor. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, para que día a día caminemos en esa palabra que nos has dado, vivamos por esa palabra que nos has dado, actuemos por esa palabra que tú nos has dado, comamos por esa palabra y vivamos por esa palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.